Me encontraba de pie en el porche delantero de la casa de mi hija Rachel, sujetando en una mano una botella de vino añejo y en la otra una tarjeta. Yo creía que estábamos celebrando su 10º aniversario de boda. La casa era una mansión enorme en las afueras, de esas con columnas que parecen de mármol pero que en realidad son de yeso hueco. Alcé la mano hacia el timbre, con una sonrisa en el rostro, listo para hacer el papel del padre comprensivo. Entonces mi teléfono vibró en el bolsillo del pecho, una vibración aguda y persistente que me hizo detenerme. Lo saqué. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de Steinberg, mi abogado desde hacía 30 años. El mensaje era breve. No firmes nada. Llámame de inmediato. Mi corazón golpeó con fuerza contra mis costillas. Steinberg jamás enviaba un mensaje después de las 5 de la tarde a menos que el edificio estuviera ardiendo. Retrocedí un paso, refugiándome en la sombra de un ciprés decorativo, y marqué su número. Contestó al primer timbrazo. Bernie, escúchame con mucha atención. La voz de Steinberg era baja y urgente. Rachel acaba de enviar un mensajero a mi oficina. Ha presentado una solicitud para activar un poder notarial permanente sobre tu patrimonio. Afirma que te han diagnosticado un deterioro cognitivo severo. Tiene un comprador listo para tu granja, Bernie. Quieren cerrar la venta mañana por la mañana a las 9. El teléfono casi se me resbaló de la mano. Mi granja, las 200 acres de tierra fértil que compré hace 40 años, el lugar donde le enseñé a Rachel a montar en bicicleta, el sitio donde mi difunta esposa Catherine y yo planeábamos envejecer juntos. Iban a venderlo mañana. Steinberg continuó, su voz atravesando mi conmoción como una cuchilla. Están diciendo que no estás capacitado, Bernie. Dicen que representas un peligro para ti mismo. Si firmas cualquier documento esta noche, cualquiera, podrán usarlo para validar su afirmación de que estás cumpliendo con su supervisión. No firmes. ¿Entiendes? Lo entendí. Lo entendí todo en un solo destello cegador. Las invitaciones a cenar, la repentina preocupación por mi salud en las últimas semanas, la manera en que Jason, mi yerno, había estado preguntando por los impuestos de la propiedad. No era amor. Era una demolición. Colgué el teléfono y me quedé allí, en la oscuridad. El aire frío de la noche me mordía la cara, pero no lo sentía. Sentía un frío distinto, uno que se expandía desde mi pecho hacia afuera. Ellos creían que yo no era más que un viejo obrero de la construcción jubilado viviendo de una pensión. Pensaban que era un anciano senil que podía moverse como un mueble. No tenían idea de que aún poseía el 40% de la empresa constructora más grande del estado mediante fideicomisos ciegos. No sabían que estaban declarando la guerra al hombre que había construido los cimientos de esa ciudad. Metí la mano en el bolsillo y saqué una pequeña grabadora digital que usaba para dictar mis memorias. La encendí y la deslicé en el bolsillo delantero de mi chaqueta, dejando el micrófono apenas asomado. Me alisé la corbata. Recuperé la sonrisa, aunque no llegó a mis ojos. Presioné el timbre. Empezaba la función. La puerta se abrió y allí estaba Rachel. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche. Su sonrisa era brillante, demasiado brillante, como un cartel de neón que parpadea antes de apagarse. «Papá, has llegado». Me envolvió en un abrazo que se sintió como una trampa. Olía a perfume caro y desesperación. «Entra, entra. Jason está abriendo el vino. Te estábamos esperando». Crucé el vestíbulo. La casa era magnífica por fuera, pero yo conocía la construcción. Vi las molduras del techo y noté las grietas finas. Miré el suelo y vi el laminado barato disfrazado de madera noble. Era una casa construida sobre deudas, un castillo de naipes esperando una brisa. Jason salió de la cocina secándose las manos con una toalla. Tenía 42 años, pero vestía como un influencer de 20, con zapatillas que costaban $500. «Hola, Bernie. Qué bueno verte. Pareces un poco cansado. ¿Te encuentras bien?» El juego había comenzado. Era el gaslighting del que Steinberg me había advertido.
Tenían que establecer que yo estaba frágil. Lo miré y parpadeé lentamente, interpretando el papel. Estoy bien, Jason. Solo un poco de problemas con los ojos últimamente. El camino hasta aquí me resultó algo confuso. Fingí arrastrar la palabra confuso apenas un poco. Jason intercambió una mirada rápida y satisfecha con Rachel. Lo vi. Creían que había mordido el anzuelo. Ven, siéntate, papá. Rachel me guió hacia la mesa del comedor, sujetando mi codo con demasiada firmeza, como si guiara a un niño pequeño. Brittany está aquí también. Está terminando una llamada. Brittany, mi nieta de 19 años, estaba desplomada en el sofá del salón. No se levantó. Ni siquiera despegó los ojos del móvil. Hola, abuelo, murmuró sin mirarme, con los pulgares volando sobre la pantalla. La observé, la niña para quien había creado un fondo universitario, la niña cuyo primer coche pagué en secreto. Me miraba con total indiferencia. Para ella yo era solo un cajero automático que ya no dispensaba dinero lo bastante rápido. Nos sentamos a la mesa. La cena era elaborada, carne asada, patatas trufadas, vino caro, pero la conversación era un interrogatorio disfrazado de charla trivial. Rachel me sirvió una copa de vino llenándola hasta el borde. Así que, papá, dijo Rachel cortando la carne con precisión quirúrgica, la semana pasada estábamos preocupados por ti. No contestaste el teléfono el martes. ¿Se te olvidó cargarlo otra vez? No se me había olvidado. Estaba en una reunión del consejo de la corporación ultimando una fusión de $30 millones, pero no podía decírselo. Aún no. Me froté la frente fingiendo dolor de cabeza. Creo que perdí el cargador, Rachel. Lo busqué en la cocina, pero no recuerdo dónde lo puse. Mi memoria ya no es la de antes. Jason se inclinó hacia adelante, con una voz cargada de falsa compasión. Eso da miedo, Bernie. Perder cosas es la primera señal. Hemos estado leyendo sobre ello. Vivir solo en esa granja tan grande es peligroso. ¿Y si te caes? ¿Y si dejas la cocina encendida? Tomé un sorbo de vino. Me supo amargo. O quizá era la bilis subiendo por mi garganta. Estoy bien, Jason. La granja es mi hogar. Catherine y yo construimos esa casa. Rachel dejó el tenedor sobre el plato con un golpeteo metálico tan alto que resonó como un reproche. Mamá ya no está, papá. Se fue hace 5 años. Estás aferrándote a un fantasma. Solo queremos que estés seguro. Encontramos una comunidad maravillosa. Es un centro de vida asistida. Te cocinan. Te limpian. No tendrías que preocuparte por los impuestos ni el mantenimiento. Vida asistida. Ese era el código para una residencia donde podrían abandonarme y olvidarse de que existo. Miré alrededor. Vi la nueva lámpara de cristal. Vi los bolsos de diseñador en la encimera. Vi la pila de facturas sin abrir que Jason había intentado esconder detrás de una caja decorativa. No les importaba mi seguridad. Les importaban los $2 millones que valían mis tierras para los promotores. Estaban ahogándose en deudas y yo era su salvavidas. Necesito pensarlo, dije, haciendo temblar mi mano al alzar la copa. Es una decisión grande. Podemos ayudarte con la decisión, dijo Jason. Sacó una carpeta de cuero de debajo de la mesa. La colocó delante de mí y la deslizó hacia mis manos. De hecho, queríamos quitarte un peso de encima esta noche. Solo es un formulario estándar. Permite que Rachel gestione las facturas de servicios y el seguro de la granja. Ya sabes lo complicado que se vuelve todo ese papeleo. Si firmas aquí, no tendrás que preocuparte más por el correo. Nosotros nos encargamos de lo aburrido. Miré el documento. No era para facturas de servicios. Era el poder notarial permanente del que me había advertido Steinberg. Le otorgaba a Rachel control total y sin restricciones sobre mis bienes, mis cuentas bancarias y mis decisiones médicas. Era la sentencia de muerte de mi independencia. Brittany finalmente se acercó a la mesa,
cogiendo un panecillo de la cesta. Solo fírmalo, abuelo. Mamá lleva semanas estresada por tus facturas. Déjales hacerlo, así podemos tomar el postre. Su tono era aburrido y lleno de derecho propio. Mi vida era, para ella, un estorbo que retrasaba su antojo de azúcar. Miré el bolígrafo que Jason me tendía. Un buen bolígrafo. Mont Blanc. Probablemente comprado con el dinero que les regalé en Navidad. Lo tomé, dejando que mi mano temblara violentamente. Observé sus ojos. Estaban hambrientos. Eran como lobos mirando a un ciervo herido. Rachel contenía el aliento. Jason se lamía los labios. Tomé el bolígrafo. Llevé la punta hacia el papel. Vi cómo los hombros de Rachel se relajaban. Creía que había ganado. Creía que el viejo constructor finalmente estaba vertiendo el cemento sobre su propia tumba. Entonces sacudí la mano de golpe. La copa se volcó. El vino rojo oscuro se derramó sobre el mantel blanco, empapando el documento, convirtiendo el papel legal en un amasijo rojo y empapado. «Oh, no», exclamé dejando caer el bolígrafo. «¡Qué torpe soy! Mira lo que hice. Lo siento tanto». Intenté secarlo con la servilleta, rompiendo aún más el papel mojado justo por la mitad, donde estaba la línea de firma. Jason se levantó tan rápido que tiró la silla hacia atrás. «Jesús, Bernie, fíjate en lo que haces». La máscara cayó. Por un segundo desapareció el yerno cariñoso y apareció el deudor desesperado. Rachel le lanzó una mirada de advertencia. Jason respiró hondo, apretando los puños. «Está bien, papá. Solo es vino. Podemos imprimir otra copia». «No, no», dije levantándome con dificultad. «Estoy arruinándolo todo. Estoy haciendo un desastre. Me siento mareado. Creo que necesito irme a casa. Olvidé tomar mi medicación para el corazón. Necesito irme ahora mismo». Rachel se levantó, bloqueando mi paso. «Papá, no puedes conducir si estás mareado. Quédate aquí. Imprimimos el papel y lo firmas. Luego duermes en la habitación de invitados». La miré a los ojos. Esta era la mujer que había llevado sobre mis hombros en los desfiles. La que consolé cuando su primer novio le rompió el corazón. Ahora era una desconocida. «No puedo quedarme, Rachel», dije, dejando asomar un atisbo de firmeza antes de cubrirlo de fragilidad nuevamente. «Si no tomo mi pastilla en una hora, el doctor Vance dijo que podría tener un episodio. No querrás que tenga un infarto aquí mismo en tu alfombra, ¿verdad?» La mención de un infarto la detuvo. Si moría sin firmar, todo pasaría a sucesión, y eso tardaría meses. Ellos no tenían meses. Steinberg me dijo que estaban a 30 días de la ejecución hipotecaria. Necesitaban que la granja se vendiera esa semana. «Está bien», dijo Rachel con brusquedad, perdiendo la paciencia. «Vete a casa. Toma tu medicina. Mañana por la mañana llevaré los papeles a la granja. Desayunaremos juntos, solo tú y yo». Caminé tambaleándome hacia la puerta. Jason miraba el documento arruinado con el rostro pálido. Sabía que se les acababa el tiempo. Abrí la puerta y el aire frío volvió a golpearme. Los miré por última vez. «Feliz aniversario», dije. Caminé hacia mi camioneta con pasos pesados pero firmes. Subí y cerré los seguros. Saqué la grabadora y presioné detener. Ya lo tenía. Tenía la presión, las mentiras sobre el contenido del documento, la admisión de que iban detrás de la granja. Arranqué el motor. No iba a casa a dormir. Iba a la oficina de Steinberg. Él me estaba esperando. Teníamos mucho trabajo antes de que saliera el sol. Mi hija quería jugar con mi legado. Quería tratarme como a un niño. Mañana le mostraría lo que hace un hombre adulto cuando su propia familia le declara la guerra. Me alejé de la casa de las mentiras. Y por primera vez en toda la noche, sonreí. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que estaba a punto de ejecutar la hipoteca de su propia familia.
La pesada puerta de roble de la oficina privada de Steinberg se cerró tras de mí, aislándonos del murmullo de la ciudad. Era la 1 de la mañana, pero las luces seguían encendidas. Ese despacho olía a cuero viejo, a whisky caro y a horas facturables. Para mí siempre había sido el olor de la victoria, de cerrar acuerdos multimillonarios para el grupo Kowalski. Esa noche olía a funeraria. Steinberg estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, la corbata suelta, mirando un grueso expediente abierto sobre la mesa. No me miró como un amigo. Me miró como un general que informa a un comandante que acaba de ser apuñalado por la espalda. Me acerqué a la mesita auxiliar y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes ya. Los temblores que había fingido en la mesa de Rachel habían desaparecido. Bebí un largo trago, intentando borrar el sabor del vino caro y las mentiras de mi hija. Steinberg me observó. Él sabía quién era yo en realidad. Para el mundo, para mis vecinos e incluso para mi propia familia ingrata yo era Bernie, el capataz jubilado que vivía de una pensión y conducía una camioneta de 10 años. Veían mis callos y asumían que era simple. No sabían que esos callos venían de levantar el skyline de esta ciudad. No sabían que las siglas BK grabadas en las grúas sobre el centro significaban Bernie Kowalski. Mantuve mi nombre fuera de las listas de millonarios y mi rostro lejos de los periódicos para protegerlos, para mantenerlos con los pies en la tierra. Vaya fracaso tan espectacular. Steinberg carraspeó. Golpeó con un dedo el expediente. Bernie, tenemos un problema. Uno grande. Mike acaba de enviarme las finanzas de Jason y Rachel. Es peor de lo que pensábamos. Me senté frente a él. Dímelo sin rodeos, Arthur. No me endulces nada. He levantado rascacielos en medio de huracanes. Puedo soportar un poco de lluvia. Steinberg deslizó un montón de papeles hacia mí. Esto no es lluvia, Bernie. Es un tsunami. Tu yerno Jason, el genio emprendedor, no solo está teniendo un mal mes. Se está ahogando. Hipotecó la casa para invertir en un esquema de criptomonedas hace 6 meses. Lo perdió todo. El banco envió un aviso de incumplimiento la semana pasada. Están a 30 días de la ejecución hipotecaria. Tomé el documento. Era un aviso de ejecución del First National. Vi las cifras. $500.000 de deuda. $500.000. La mandíbula se me tensó. Esta era la razón de su desesperación. Esta era la razón por la que necesitaban mi granja. No intentaban ayudarme con mis facturas. Intentaban liquidar mi vida para cubrir sus apuestas. Pero eso no es todo, dijo Steinberg con la voz más grave. Mike encontró algo más. Accedió a sus mensajes privados. Tienes que ver esto, Bernie, pero te advierto que dolerá más que el dinero. Me entregó una tableta. En la pantalla había un chat entre Rachel y su mejor amiga, una mujer a la que conocía desde que llevaba pañales. Empecé a leer. La marca de tiempo era de hace 2 días. Rachel escribió, no sé cuánto más podemos detener al banco. Necesitamos el dinero de la granja ya. Su amiga respondió, ¿no puedes pedirle un préstamo? Tiene ahorros, ¿no? La respuesta de Rachel me congeló la sangre. Pedírselo tarda demasiado. Es tan terco. Agarra los centavos como si fueran lingotes de oro. Además, ya no sirve para nada. Es solo un saco de huesos ocupando espacio. Solo estoy esperando a que estire la pata para poder vivir por fin como merecemos. El viejo está prácticamente muerto. Solo estamos acelerando el papeleo. Miré esas palabras. Saco de huesos. Esperando a que estire la pata. Esta era mi niña. La niña a la que cargué dormida hasta la cama. La niña cuya mano sostuve cuando su madre murió. No era solo avaricia. Me despreciaba. Me veía como un obstáculo, como escombros en su obra. La puerta se abrió y entró Mike. Era un exdetective de homicidios, un hombre que había visto lo peor de la humanidad. Incluso él parecía incómodo. No saludó.
Caminó hacia el escritorio y colocó un pendrive sobre la mesa. Señor Kowalski, dijo con voz áspera. Verifiqué al doctor que están usando. El doctor Vance tiene antecedentes. Perdió su licencia en Ohio por recetar opioides en exceso. La recuperó aquí por un tecnicismo. Está endeudado con los mismos prestamistas que usó Hasson para cubrir sus movimientos. No están buscando un diagnóstico, Bernie. Lo han comprado. Cerré los ojos un momento. La traición era total. Era una conspiración. Mi hija, mi yerno, un médico corrupto. Me habían construido una jaula barro a barro mientras me sonreían. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré las luces de la ciudad. Poseía 3 de los edificios que veía desde allí. Tenía 4000 empleados que dependían de mis decisiones. Era el rey silencioso de esta jungla de concreto, y mi propia sangre pensaba que era un anciano senil. Me giré hacia Steinberg y Mike con el rostro endurecido. El dolor estaba ahí, profundo, ardiendo como una brasa, pero lo empujé hacia el fondo. Lo sustituí con la lógica fría del negocio. Cuando un edificio tiene los cimientos podridos, no lo reparas. Lo demueles. Steinberg me miró con el bolígrafo en mano. ¿Qué quieres hacer, Bernie? Podemos presentar una orden de alejamiento. Podemos mostrar estos mensajes. Podemos detener la audiencia del poder notarial antes de que empiece. No, dije. Mi voz llenó la sala, firme y definitiva. Eso es lo que hace una víctima. Yo no soy una víctima. Si los detenemos ahora, encontrarán otra forma. Esperarán a que realmente me enferme. Volverán como termitas. No. Vamos a dejar que sigan adelante. Steinberg frunció el ceño. Bernie, eso es peligroso. Si consiguen tu firma. No lo harán, lo interrumpí. Escúchame. Este es el plan. Primero, quiero que muevas todos mis activos líquidos. Todo lo que no esté sujeto a los fideicomisos corporativos, muévelo a la cuenta en Zúrich esta noche. Deja la cuenta local con lo justo para mantener las luces encendidas en la granja. Que crean que eso es todo lo que tengo. Steinberg asintió tecleando con rapidez. Hecho. ¿Qué más? Señalé el aviso de ejecución sobre la mesa. ¿Quién tiene la hipoteca de la casa de Rachel? First National, dijo Steinberg. Quiero que la compres, dije. Usa la empresa tenedora, la de nombre oscuro. Omega Holdings. Compra su deuda, compra los préstamos del coche de Hasson, compra cada centavo que deban. No quiero que le deban al banco. Quiero que me lo deban a mí. Mike dejó escapar un silbido bajo. Eso es frío, señor Kowalski. Es negocio, dije. Quieren jugar con derechos de propiedad. Vamos a darles una lección de propiedad. Y Steinberg, en cuanto a la constructora, redacta una nueva directiva para el Consejo. Con efecto inmediato, cualquier contrato con proveedores asociados a los socios cripto de Hasson queda terminado. Tierra arrasada. Steinberg levantó la vista con una sonrisa pequeña y afilada. Vas a estrangularlos. Los voy a aplastar, lo corregí. Pero tienen que creer que están ganando. Tienen que entrar en la trampa pensando que han encontrado el queso. Mañana Rachel me llevará a ver al doctor Vance. Quiere un diagnóstico. Le daré una actuación digna de un premio de cine. Seré el anciano más confundido e indefenso que haya visto. Quiero que ese médico firme ese papel. Quiero que cometan el delito. Quiero que quede registrado. Mike tocó el pendrive. Puedo equiparte, Bernie. Audio y vídeo. Podemos captar al doctor Vance aceptando un soborno o falsificando el examen. Hazlo, dije. Lo quiero en alta definición. Quiero ver el sudor en su frente cuando lo derribe. Volví al escritorio y tomé la tableta otra vez. Miré el mensaje una última vez. Viejo saco de huesos. Dejé la tableta con suavidad. Creen que estoy muriendo. Creen que soy débil. Están a punto de descubrir que soy yo quien tiene el mazo.
Steinberg se levantó. Me llevará toda la noche estructurar la adquisición de deuda. Cúbrame el tiempo, dije. Cúbreme cada segundo. Caminé hacia la puerta. Mis pasos eran ligeros. El cansancio había desaparecido. Tenía un proyecto ahora. No era un rascacielos ni un estadio. Era una lección. Una lección de respeto. Me detuve en el umbral. Una cosa más, Arthur. Sí, Bernie. Averigua dónde quiere estudiar Brittany. Steinberg consultó sus notas. Ha estado hablando de una escuela de moda en París. Muy cara. Compra el edificio, dije. Steinberg detuvo el bolígrafo en seco. ¿Cómo? Compra el edificio donde está la escuela, repetí con calma. Si voy a pagar su educación, también puedo ser su arrendador. Quiero controlar el techo sobre su cabeza cuando descubra que sus matrículas rebotan porque sus padres están en bancarrota. Quiero ser yo a quien tenga que llamar. Salí al pasillo. El ascensor sonó. Entré y observé cómo se cerraban las puertas. Volvería a mi granja vacía. Dormiría en la cama que compartí con mi esposa. Miraría su foto y le pediría perdón por lo que estaba a punto de hacerle a nuestra hija. Pero Catherine lo habría entendido. Detestaba a los ladrones y a los mentirosos. Y nuestra hija se había convertido en ambas cosas. Mientras el ascensor descendía, miré mi reloj. Eran las 2 de la mañana. En 7 horas, Rachel vendría a buscarme para la cita con el médico. Traería café. Sonreiría esa sonrisa falsa. Me trataría como a un niño. Que vengan. La trampa estaba lista. El anzuelo estaba puesto. Y el lobo esperaba en el salón vestido con piel de oveja. El sol de la mañana rebotaba con fuerza en el capó del lujoso SUV de Rachel. Mientras entrábamos en el aparcamiento de un anodino edificio médico a las afueras de la ciudad, vi que no era el hospital donde habían tratado a mi difunta esposa ni la consulta de mi médico de cabecera, el que me conocía desde hacía 20 años. Este lugar estaba encajado entre una tintorería y un local de préstamos rápidos, una caja de ladrillo con ventanas tintadas diseñada más para guardar secretos que para curar enfermos. Rachel puso el coche en punto muerto y se giró hacia mí, con el rostro colocado en esa máscara de preocupación exagerada que había perfeccionado en la última semana. «Papá, solo vamos a tener una pequeña charla con el doctor Vance», dijo. Alzó la voz, aguda y lenta, como cuando se le habla a un niño desobediente o a un golden retriever. «Es un especialista. Nos va a ayudar a entender por qué has estado tan confundido últimamente». Me quedé mirando por la ventana, dejando la boca entreabierta y los ojos desenfocados. No le dije que sabía exactamente quién era el doctor Vance. No le dije que Mike, mi investigador privado, me había enviado un dossier sobre ese hombre lo bastante grueso como para atragantar a un caballo. Vance era un médico que había perdido sus privilegios en 2 grandes hospitales por violaciones éticas. Un hombre ahogado en deudas de juego, un hombre que vendía recetas y diagnósticos al mejor postor. Era la herramienta perfecta para una hija que quería borrar la existencia legal de su padre. Me palpé el bolsillo del pecho, notando el contorno duro y rectangular del dispositivo de grabación de alta definición que Mike había pegado por dentro de mi chaqueta. Estaba funcionando. Cada palabra, cada mentira, cada respiración en esa sala quedaría registrada. No necesito un médico, Rachel, farfullé, dejando que un temblor recorriera mi mano al agarrar la manecilla de la puerta. Solo necesito ir a la granja. Tengo que dar de comer a las gallinas. No tenía gallinas desde hacía 15 años. Pero a Rachel no le importaban los detalles. Solo necesitaba la narrativa. «¿Ves, papá? A esto me refiero», suspiró, saliendo del coche y rodeándolo para abrir mi puerta. «Ya no tienes gallinas. Vives en el pasado. Vamos, acabemos con esto». Me agarró del brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi bíceps a través de la tela del abrigo. No era una mano que guía. Era un grillete. Entramos en la sala de espera. Olía a café rancio y a limpiador industrial. La moqueta estaba gastada y las revistas de la mesa tenían más de 3 años.
No había recepcionista, solo una ventanilla de cristal corrediza firmemente cerrada. Rachel llamó a los golpes. Un momento después, una puerta pesada hizo un zumbido y se abrió, y un hombre con bata blanca salió. Era más joven de lo que esperaba, quizá unos 50 años, con el pelo engominado hacia atrás y unos ojos que se movían por la sala como un animal atrapado. Llevaba un Rolex de oro demasiado grande para su muñeca y demasiado caro para ese código postal. Este era el doctor Vance. Señora Miller, dijo, extendiendo la mano hacia Rachel. Ni siquiera me miró. Veo que ha traído al paciente. Sí, doctor, dijo Rachel bajando la voz hasta un susurro conspirativo. Hoy está peor. Cree que tiene ganado que alimentar. Se ha olvidado de dónde estaba 3 veces de camino aquí. Necesitamos esa evaluación hoy. El banco, quiero decir, el seguro la necesita de inmediato. Casi se le escapó. Casi dice el banco. Necesitaban la resolución de incapacidad para rematar el rescate de la hipoteca y vender mis tierras. Vance asintió, y por fin sus ojos se deslizaron hasta mí. Me miró no como a una persona, sino como a una transacción. Una firma rápida, un sobreabultado de efectivo y su corredor de apuestas lo dejaría en paz un mes más. Pase, Bernie, dijo Vance con un tono aceitoso y displicente. Vamos a echarte un vistazo. Lo seguí arrastrando los pies, dejando los hombros caídos. Entramos en una sala de exploración apenas más grande que un armario. El papel de la camilla estaba arrugado, como si no lo hubieran cambiado desde el último paciente. Vance se sentó en un taburete con ruedas y me indicó que me sentara en la camilla. Rachel se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, custodiando la salida como una carcelera. Bien, Bernie, empezó Vance haciendo clic con un bolígrafo. No cogió un estetoscopio. No me tomó la tensión. Fue directo a la yugular. ¿Sabes en qué año estamos? Miré al techo, entornando los ojos como si buscara un recuerdo lejano. ¿Es 1998? Pregunté con la voz temblorosa. No, espera. ¿Sigue Clinton de presidente? Vi a Rachel sonreír de lado en mi visión periférica. Lo estaba disfrutando. Estaba viendo al poderoso Bernie Kowalski, el hombre que exigía perfección en cada obra, reducido a un viejo balbuceante. Vance garabateó algo en su portapapeles. Desorientado en tiempo y espacio, murmuró lo bastante alto como para que la grabación lo captara. De acuerdo, Bernie, ¿puedes contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7? Me quedó mirándolo en blanco. 100, 7. Me gusta el 7. A mi esposa le gustaba el 7. ¿Dónde está Catherine? ¿Va a venir a recogerme? Vance ni siquiera esperó a que terminara. Marcó otra casilla. Deterioro cognitivo severo. Incapaz de realizar cálculos sencillos. Alzó la vista hacia Rachel. Es de manual, señora Miller. Demencia avanzada, de aparición rápida. No está capacitado para tomar decisiones financieras ni legales. Es un peligro para su propio patrimonio. Rachel soltó el aire que debía de estar conteniendo desde que se había despertado. Gracias, doctor. No se imagina lo duro que ha sido verlo desvanecerse así. ¿Puede firmar el certificado ya? Tenemos una cita con los cuidadores esta tarde. Un momento, dijo Vance. Necesito hacerle algunas preguntas más para que conste oficialmente. Solo para el expediente. Volvió a centrarse en mí, inclinándose hacia adelante. Su aliento olía a menta y a podredumbre. Bernie, ¿sabes quién es esta mujer?, preguntó señalando a Rachel. Miré a mi hija. Vi la codicia en sus ojos, la impaciencia, la total falta de empatía. Veía a la niña que lloraba cuando se le caía el helado convertida en una mujer capaz de empujar a su padre por un precipicio por un bolso. Es la señora del banco, ¿no?, dije en voz baja. Ella quiere mi firma. Todos quieren mi firma. Rachel puso los ojos en blanco. ¿Ves? Ni siquiera sabe quién soy. Vance asintió, pasando la hoja. Bien, Bernie,
voy a recetarte algo para ayudarte a calmarte. Se llama haloperidol. Te ayudará con la agitación. Ahí estaba. La trampa. Conocía el haloperidol. Lo conocía porque cuando construí el ala psiquiátrica de San Jude hace 10 años, leí las especificaciones sobre los protocolos de almacenamiento de fármacos. Era un antipsicótico fuerte que se usaba en ancianos. Lo llamaban una sujeción química. Convertía a la gente en zombis. Si lo recetaba sin una exploración física adecuada, sin revisar mi historial cardíaco, era mala praxis. Era agresión. Abrí los ojos, inclinándome hacia adelante, bajando apenas el tono senil lo justo para entregar la carga. ¿Haloperidol? Pregunté, con la voz de pronto clara aunque mantuve el volumen bajo. Eso es como la toracina que daban a los chicos del sindicato. Leí en el Registro Federal, título 42, sección 483, que las sujeciones químicas son ilegales en residencias si no hay un diagnóstico específico de psicosis. ¿Está diciendo que estoy psicótico? El doctor Vance se quedó congelado. El bolígrafo dejó de moverse. Me miró, de verdad me miró por primera vez. Acababa de citar el Código de Regulaciones Federales sobre los derechos de los residentes en residencias. Era un fragmento denso y específico de conocimiento legal que ningún paciente con demencia recordaría y mucho menos citaría en contexto. Por un segundo, vi el pánico encenderse en sus ojos. Se dio cuenta de que acababa de oír una referencia a una norma federal. Miró a Rachel y luego volvió a mirarme. Intentaba decidir si yo estaba lúcido o si simplemente repetía algo oído en las noticias. Me recosté de nuevo, dejando la boca floja otra vez, regresando al personaje. Lo vi en la tele, musité, dejando escapar un poco de baba. El hombre de la tele decía sección 483. Decía que los médicos malos van a la cárcel. ¿Te gusta la cárcel, doctor? Un amigo mío fue a la cárcel en Ohio por las pastillas, los opioides. Perdió su licencia igual que el hombre de la tele. Vance palideció. Acababa de señalar su pasado. Le acababa de decir, en el lenguaje codificado de un loco, que yo sabía lo de Ohio. Sabía lo de la licencia que había perdido. Sabía quién era. Rachel, ajena al duelo que se estaba librando entre nosotros, dio un paso adelante con impaciencia. ¿De qué está hablando? Está desvariando otra vez. Solo firme el papel, doctor. Vance tragó saliva. Ahora estaba sudando. Me miró y vio el brillo en mis ojos. Sabía que algo no cuadraba, pero estaba atrapado. Necesitaba el dinero de Rachel. Estaba demasiado metido como para echarse atrás. Si se negaba a firmar, Rachel exigiría que le devolviera el soborno que probablemente ya le había pagado. Si firmaba y yo estaba fingiendo, estaba acabado. Pero la codicia es una venda poderosa. Se convenció de que yo solo repetía tonterías. Se convenció de que un obrero de la construcción de 71 años no podía saber nada de su expediente sellado en otro estado. Está confabulando, tartamudeó Vance, con la voz quebrada, mezclando realidad con televisión. Es un síntoma clásico, muy avanzado. Se volvió hacia el portapapeles y firmó su nombre al final del certificado de incompetencia. El raspado del bolígrafo sobre el papel sonó como un disparo en la pequeña sala. Aquí, dijo arrancando la hoja y entregándosela a Rachel. Esto lo declara mentalmente incapacitado. Te otorga tutela médica y legal inmediata a la espera de la vista en el juzgado. Llévatelo a casa. Dale las pastillas que voy a recetar. Manténlo tranquilo. Manténlo. Rachel tomó el papel como si fuera el santo grial. Lo miró con una sonrisa que se extendió por su cara hecha de codicia pura y sin filtros. Gracias, doctor. Has salvado a nuestra familia. No sabía que tenía en la mano su propia acusación. No sabía que ese papel que apretaba era el último clavo en su ataúd. Tenemos que irnos, dijo Vance levantándose de golpe. Tengo otros pacientes. Quería echaros. Quería tenerme lejos de él. Estaba aterrado.
Me levanté despacio. Miré a Vance. Me llevé la mano al bolsillo del pecho y lo toqué suavemente una vez, un gesto sutil que no significaba nada para Rachel, pero lo significaba todo para un hombre que vive en las sombras. La grabadora. Que tenga un buen día, doctor, dije con voz firme, sin ningún titubeo durante un segundo. Suerte con la auditoría. Los ojos de Vance se abrieron de par en par, la mandíbula se le cayó, pero Rachel ya me estaba arrastrando hacia la puerta. Vamos, papá. Vamos a tomar helado. Vamos a celebrarlo. Salimos al aparcamiento. El sol seguía brillando, pero el mundo había cambiado. Lo habían hecho. Habían cruzado la línea. Habían cometido fraude, conspiración y mala praxis. Y yo lo tenía todo grabado. Rachel me abrochó el cinturón en el coche tratándome como una pieza de mercancía frágil y valiosa, no porque me quisiera, sino porque ahora era un activo líquido. Se sentó al volante y sacó el móvil. La vi escribir un mensaje. Sabía para quién era. Era para Jason. Conseguí el papel, tecleó. Oficialmente está loco. Llama al agente inmobiliario. Vende la granja. Cerré los ojos y apoyé la frente en el cristal frío de la ventana. Que hagan la llamada. Que fijen la fecha. Mañana iba a ser el día más largo de su vida. Creían que llevaban de vuelta a un anciano senil a su lecho de muerte. No sabían que llevaban al director general de su destrucción. Rachel arrancó el motor y subió la radio, tarareando una canción pop. Estaba feliz. Creía que le había tocado la lotería. Yo me senté en el silencio de mi mente repasando el plan. Steinberg ya tendría los activos movidos. Mike estaría asegurando la grabación de vídeo de la sala de espera del médico para corroborar la línea temporal. La trampa estaba disparada. Mientras nos alejábamos de la clínica, miré atrás por última vez. Vi al doctor Vance en la ventana viendo cómo nos íbamos, con una expresión de puro pavor en el rostro. Sabía que acababa de cometer un error fatal. Pero Rachel no tenía ni idea. Y eso haría la caída mucho más dura. Metí la mano en el bolsillo y apagué la grabadora. La fase 2 estaba completa. Ahora tocaba la escalada. Era hora de dejarles creer que eran reyes. Justo antes de derribar el trono. Cerré los ojos y fingí dormir, soñando con la justicia. Sabía más dulce que el helado que estaba a punto de comprarme. El rugido de un motor diésel rompió la paz de la mañana en mi granja. Miré por la ventana de la cocina, con las manos aferradas al borde del fregadero hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Un camión de mudanzas enorme estaba dando marcha atrás por mi camino de entrada, aplastando las azaleas que Catherine había plantado hacía 20 años. Detrás venían el SV de Rachel y el deportivo de Jason, como buitres dando vueltas sobre un cadáver. No venían de visita. Venían de invasión. Salí al porche, dejando caer los hombros, poniéndome la máscara de viejo confundido. Rachel saltó de su coche gritando órdenes a los mozos de mudanza. No llevaba sus habituales tacones. Estaba en modo combate, mallas y zapatillas, lista para vaciar una vida que consideraba caducada. «Papá», gritó, haciendo un gesto vago hacia el camión. «No te asustes. Nos mudamos. El doctor Vance dijo que necesita supervisión 24 horas. Ya no podemos confiar en dejarte solo aquí». Vi a dos hombres corpulentos sacar un sofá de cuero, mi sofá de cuero, del salón y tirarlo en el césped. «¿Qué? ¿Qué estáis haciendo?», pregunté, dejando temblar la voz lo justo. «Esa es mi silla. Ahí leo el periódico». «Ya no», dijo Jason subiendo los peldaños con una caja de sus cosas. «Eso huele a viejo y a polvo. Vamos a traer nuestros muebles. Si vamos a cuidarte, tenemos que estar cómodos. Esto no es un museo, Bernie. Es una casa vivida. No pidieron permiso. No llamaron. Simplemente tomaron el control». Durante las siguientes 3 horas me senté en un taburete de madera en la esquina de la cocina viendo cómo desmantelaban mi vida. No eran solo muebles. Era historia.
Rachel recorrió los armarios con una bolsa de basura negra, barriendo todo lo que encontraba. Mi colección de especias de mis viajes, las tazas que Catherine y yo compramos en Napa, las pequeñas figuritas de barro que la propia Rachel había hecho en infantil, basura, trastos viejos. Repetía las palabras como conjuros, arrojando cosas a la bolsa con crujidos desagradables. Luego fue a por la vitrina del comedor. Dentro estaba la colección de angelitos de porcelana de Catherine. Los había reunido durante 30 años. Cada uno tenía un nombre. Cada uno tenía una historia. Rachel abrió la puerta de cristal y empezó a cogerlos a puñados. Rachel, por favor, dije poniéndome en pie, dejando que un tono real de pánico entrara en mi voz. Esos no. Tu madre adoraba esos. Rachel se detuvo y me miró, con un ángel de porcelana colgando de sus dedos por un ala. Mamá está muerta, papá. Estos solo juntan polvo. No los necesitas. Probablemente ni recuerdas de dónde salieron la mitad. Lo dejó caer dentro de la bolsa. El sonido de la porcelana haciéndose añicos contra el resto de restos fue como un golpe físico en el estómago. Me senté de nuevo, bajando la cabeza. No ocultaba el rostro para llorar. Lo ocultaba para que no viera la fría y dura rabia en mis ojos. Sumé el precio de esos ángeles a la contabilidad mental que estaba llevando. La factura subía por minutos. Para el mediodía, la casa era irreconocible. Mis muebles estaban en el césped o en el contenedor que habían pedido. Sus muebles modernos y estériles llenaban las habitaciones. La cálida madera de roble y el cuero fueron sustituidos por cristal y cromo. Parecía el vestíbulo de un hotel, frío e impersonal. Luego llegó el insulto final. Jason entró en la cocina bebiendo una cerveza que había sacado de mi nevera. Bien, Bernie, vamos a acomodarte. Nos hemos quedado con el dormitorio principal. Obviamente, necesitamos el espacio para montar nuestra oficina y gestionar tu patrimonio. El dormitorio principal. El cuarto en el que desperté junto a Catherine durante 40 años. El cuarto donde susurramos secretos en la oscuridad. ¿Dónde voy a dormir yo?, pregunté. Jason señaló con el pulgar hacia abajo. En el sótano. Hay una habitación acondicionada al lado de la caldera. Es tranquila. No te molestará el ruido de nosotros moviéndonos arriba. Además, es más fresco ahí abajo. Bueno para la circulación. La habitación del sótano era un trastero. Tenía una ventanita que daba a la tierra. Olía a hormigón húmedo y a aceite. Estaban metiendo al dueño de la finca, al hombre que construyó esa casa con sus propias manos, en el sótano como a un perro que nadie quiere. No me resistí. No podía. Si lo hacía, llamarían a la policía. Les enseñarían el papel del doctor Vance. Dirían que era violento. Bajé las escaleras arrastrando el único pequeño maletín que me habían dejado conservar. Está bien, murmuré. Me gusta la tranquilidad. Pasé la tarde en la penumbra del sótano, sentado en el catre que me habían montado. Escuchaba sus pasos sobre mi cabeza. Pum, pum, pum. El sonido de invasores caminando sobre mi techo. Encendí de nuevo la grabadora. Necesitaba cada segundo de aquello. Hacia las 6 de la tarde, el ruido cambió. Ya no eran solo pasos. Era bajo. Música fuerte y rítmica que hacía vibrar las tablas. Risas, gritos. Brittany había llegado. Subí despacio las escaleras y abrí la puerta de la cocina. La escena era caótica. Brittany había traído a 4 amigos, universitarios con ropa cara y voces estridentes. Estaban en mi cocina comiendo mi comida, bebiendo mi licor. Las puertas del patio estaban abiertas y algunos estaban en la zona de la piscina, una piscina que yo construí para Rachel cuando tenía 10 años. Brittany estaba sentada en la encimera con una copa de martini. Me vio en el umbral, con aspecto cansado y gris en mi viejo cardigan. No bajó. No me presentó. Puso los ojos en blanco. Uf, ignoradlo, le dijo a un chico de pelo de colorado que tenía al lado. Ese es solo el abuelo.
Básicamente es el servicio a estas alturas. Viene con la casa, como los muebles. El chico soltó una carcajada cruel, un rebuzno. ¿Habla o es solo de decoración? Brittany sonrió con malicia. Cree que habla. La mayoría del tiempo solo balbucea cosas de los viejos tiempos. Está totalmente senil. Mis padres se quedan con todo mañana. Vamos a convertir este sitio en una casa de fiestas para el verano antes de venderlo. Me quedé agarrado al marco de la puerta. El servicio. Decoración. Había creado un fondo de inversión para esa chica que habría pagado toda su vida. Había planeado comprarle un apartamento en París y ella me trataba como a un fantasma en mi propia casa. Fui al fregadero a por un vaso de agua. El chico del pelo de colorado no se apartó. Tuve que estirarme por encima. Me dio un empujón con el hombro, derramando parte de su bebida sobre mi manga. Ten cuidado, viejo, soltó. Lo miré. Memorice su cara. Averiguaría quiénes eran sus padres. Averiguaría dónde trabajaban. El alcance de los Kowalski era largo. Volví hacia la puerta del sótano, pero me detuve en el pasillo. Jason estaba allí de espaldas, hablando por teléfono. Creía que yo era sordo o demasiado confundido para entender. Sí, la mudanza está hecha, decía Jason al teléfono, riéndose. Lo hemos metido en la mazmorra, literalmente. Está más contento que unas Pascuas ahí abajo. Mira, dile al comprador que podemos firmar los documentos preliminares el viernes. No, no te preocupes por él. No va a ser un problema. El médico dijo que su corazón es una bomba de relojería. El estrés de la mudanza puede que termine el trabajo. Contamos con que la naturaleza siga su curso. Y si no, bueno, los accidentes pasan en las granjas, ¿no? Colgó y se giró, sorprendiéndose al verme ahí. No parecía avergonzado. Parecía molesto. ¿Qué haces merodeando, Bernie? Baja. Tenemos invitados. Ya bajó, Jason, dije suavemente. Solo quería asegurarme de que estabas cómodo. Volví al sótano y me senté en el catre. Me temblaban las manos, pero no por la edad. Temblaban por el esfuerzo de no estrangularlo. Estaban apostando por mi muerte. La deseaban. Planeaban facilitarla si la naturaleza se demoraba. Miré el techo manchado de humedad. Pensé en la llamada que le había hecho a Steinberg más temprano. La trampa estaba lista. Las piezas estaban colocadas. Pero me faltaba una cosa. La última gota. La prueba absoluta e innegable de que no quedaba humanidad en ellos. A la mañana siguiente subí temprano. La casa olía a cerveza rancia y pizza. Rachel estaba en la cocina con resaca, en bata de seda. Se miraba en su reflejo en la puerta del microondas, ajustando algo en su cuello. Me quedé helado. Alrededor de su cuello colgaba un collar de perlas. No unas perlas cualquiera. Eran perlas del Mar del Sur, ligeramente rosadas, con un broche de diamantes en forma de rosa. Las había comprado para Catherine en nuestro 30º aniversario. Había volado hasta Japón para elegirlas yo mismo. Catherine las llevaba cada día hasta que murió. La enterramos con su anillo de boda, pero me pidió que guardara las perlas para Rachel, para cuando estuviera lista para entender el legado. Las había guardado en un estuche de terciopelo en el fondo de mi caja fuerte. Una caja fuerte que Rachel debía de haber abierto mientras yo dormía en el sótano. Rachel, dije con la voz quebrada. Ese collar es de tu madre. Rachel se volvió, tocando las perlas distraídamente. ¿Esto? Lo encontré en esa vieja caja fuerte del despacho. La combinación era mi cumpleaños. Debería ser más creativo, papá. Por favor, dije dando un paso hacia ella y tendiendo la mano. Quítatelo. Catherine quería que lo tuvieras, pero no así. No, no todavía. Es especial. Es sagrado. Rachel se rió. Fue una risa áspera, fea. Sagrado. Es joyería, papá. Esto vale 10.000 fácil.
Esta mañana lo tasé por internet. Mamá está muerta. No le importa quién lo lleve. Además, me queda mejor a mí. Estaba desperdiciado en esa caja oscura, igual que esta casa está desperdiciada contigo. Se dio una palmadita en el broche. De hecho, estoy pensando en venderlo. Vi un bolso por internet que combina perfecto con mis zapatos nuevos. Las perlas están un poco pasadas de moda, ¿no crees? Vender las perlas de su madre muerta para comprarse un bolso. Eso fue todo. Ese fue el momento. La última brizna de amor de padre a la que me aferraba, la chispa diminuta de esperanza de que quizá, solo quizá, estuviera siendo influida por Jason, se apagó. Estaba podrida. Podrida hasta la médula. La miré. La miré de verdad. No vi a mi hija. Vi a una ladrona. Vi a una desconocida. Tienes razón, Rachel, dije, con la voz súbitamente firme, sin temblor. Solté el papel por un segundo, dejándole ver el acero bajo la piel. Mamá está muerta, y tienes suerte de no estar aquí para ver esto. Rachel frunció el ceño, notando el cambio de tono. ¿Qué has dicho? Volví a bajar los hombros, retomando el papel. Dije que necesito mis pastillas. Me duele la cabeza. Rachel puso los ojos en blanco, dejando pasar el momento de sospecha. Baja, papá. Toma tus pastillas y quédate ahí. Viene un organizador de eventos en 1 hora. Vamos a montar una gran fiesta esta noche. Una fiesta de cumpleaños para ti. Van a venir todas las personas importantes del pueblo. Te necesito fuera de en medio hasta que te saquemos para la tarta. Una fiesta de cumpleaños. Mi cumpleaños había sido hacía 3 meses. Aquello no era una fiesta para mí. Era una vuelta de honor. Iban a pasearme delante de sus amigos, el anciano senil al que cuidaban tan generosamente, mientras gastaban mi dinero y vendían mi casa. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras del sótano. Está bien, Rachel. Estaré listo. Bajé a la oscuridad. Me senté en el catre y saqué el teléfono. Le envié un mensaje hasta Inver. Es la hora. Trae la caballería esta noche. Miré el dispositivo de grabación. Estaba lleno. Tenía el robo. Tenía el maltrato. Tenía la conspiración para asesinarme. Tenía la profanación de la memoria de mi esposa. Esta noche iban a dar una fiesta. Iban a invitar a la élite de la ciudad. No sabían que el invitado de honor iba a ser el verdugo. Me tumbé en el catre y cerré los ojos. Ya no tenía miedo. Ya no estaba triste. Estaba listo. La cuadrilla de demolición Kowalski estaba en obra y la bola de demolición ya se balanceaba. Apenas se había puesto el sol cuando la invasión entró en su fase final. Mi granja, normalmente un santuario de grillos y hojas al viento, vibraba ahora con los graves de un equipo de sonido que costaba más que mi primera camioneta. Focos inundaban el patio trasero con una luz blanca y cegadora que borraba las estrellas que solía mirar con Catherine. Habían montado una carpa blanca en el prado del sur, aplastando el trigo de invierno que había sembrado como cultivo de cobertura. No era solo una fiesta, era una coronación. Se estaban coronando como los nuevos reyes y reinas de mi imperio, y yo era el bufón de la corte al que pensaban sacar para una última carcajada. Rachel bajó al sótano a buscarme a las 7. Se había vuelto a cambiar. Ahora llevaba un vestido dorado brillante que se le pegaba al cuerpo como una segunda piel, el pelo recogido en un moño intrincado que gritaba dinero. Me miró allí sentado en mi catre con mi cardigan manchado y frunció el ceño. No veía a su padre. Veía una mancha en su cuadro perfecto. Levántate, papá, soltó, tirando una funda de ropa sobre el catre. Ponte esto. Llegan los invitados en 10 minutos. No pienso dejar que parezcas un vagabundo. Abrí la funda. Era un traje barato y mal cortado, de poliéster. Sentía como papel de lija entre los dedos. Era una talla más grande, seguramente comprado de rebajas mientras ella se probaba su vestido dorado. Me levanté despacio,
dejando que las rodillas crujieran, interpretando al viejo cascado. Me peleé con los botones, haciendo que las manos me temblaran de forma exagerada. Rachel suspiró, un sonido de puro fastidio. Dios, no vales para nada. Ven, déjame. Me apartó las manos de un manotazo y empezó a abotonarme la camisa. Sus movimientos eran bruscos e impacientes. Me apretó la corbata hasta casi cortarme la respiración. Ya está. Ahora intenta no babearte encima. Y por lo que más quieras, no intentes contar historias. Nadie quiere oír hablar de hormigón ni de cimientos. Solo sonríe, asiente y cómete el pastel. Me roció con una nube de colonia que olía a desesperación y a limpiador de pino. Luego me agarró del brazo y me arrastró escaleras arriba. La transformación de la planta principal estaba completa. Era aterradora. Mi hogar ya no estaba. En su lugar había un lounge de cócteles. Camareros con chalecos negros circulaban con bandejas de canapés que ni siquiera reconocía. Un barman preparaba copas en la esquina donde antes estaba mi sillón de lectura. Y la gente. Habría por lo menos 50 personas. Reconocí a algunas. Estaba el alcalde, un hombre al que había donado en secreto durante años. Estaba el presidente del club de campo, el que una vez me negó la entrada porque trabajaba con las manos. Estaban las amigas de Rachel, un grupo de mujeres que parecían clones suyos, con copas de vino en la mano y criticando la tapicería con la mirada. No veían a Bernie Kowalski, el titán de la industria. Veían a Bernie, el relicto senil. Aquí está, anunció Rachel, elevando la voz en ese tono empalagoso que usaba en público. El cumpleañero. Un aplauso educado recorrió la sala. Un aplauso condescendiente. Miré la pancarta sobre la chimenea. Feliz 75º cumpleaños, papá. Yo tenía 71. Ni siquiera sabía mi edad. O quizás simplemente no le importaba. 75 sonaba más frágil. 75 sonaba a hombre listo para irse. Era un detalle pequeño, pero dolió más que el traje barato. Jason se acercó con un whisky en la mano y la cara ya enrojecida por el alcohol. Me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi me tiró. Míralo, qué elegante, Bernie. Se giró hacia un hombre que estaba a su lado, con traje de rayas diplomáticas y pinta de banquero. Es de quien te hablaba, Bob. Genética estupenda. Pero la cabeza, ya sabes. Las luces encendidas y nadie en casa. El banquero asintió con lástima, mirándome con pena. Es una tragedia, Jason. De verdad. Pero estás haciendo una obra de santo al acogerlo. La mayoría lo meterían en una residencia y tirarían la llave. Jason suspiró, agitando el whisky. Lo intentamos, Bob. De verdad. Es una carga, no voy a mentir. Las facturas médicas, la vigilancia constante. Pero Rachel tiene un corazón de oro. No soportaría verlo sufrir solo. Me quedé ahí, en silencio, con las manos entrelazadas delante de mí para ocultar que ya no temblaban. Estaba grabando. Estaba escuchando. Obra de santo. Una carga. Memorice sus caras. Memorice cómo Jason apoyaba la mano sobre la repisa de mi chimenea con aire de dueño. Creía que ya era suya. Creía que había ganado. Rachel me guió hasta una silla en una esquina, lejos del centro de la acción. Siéntate aquí, papá. No te pierdas. Me senté. Me convertí en un mueble más. La gente pasaba a mi lado hablando de sus vacaciones en Aspen, de sus nuevos coches eléctricos, de sus reformas de cocina. Hablaban de mí en tercera persona, como si estuviera sordo o muerto. Se le ve tranquilo, dijo una mujer a Rachel. Está medicado, susurró Rachel lo bastante alto para que yo oyera. Ha sido necesario. Si no, se pone violento. Se cree que sigue dirigiendo una obra. Empieza a gritar a la gente para que se ponga casco. Es desgarrador. Violento. Otra mentira más para pintar el cuadro del lunático peligroso. Observé a Brittany al otro lado del salón.
Estaba con sus amigos haciéndose selfies junto al buffet. Llevaba el collar de perlas de mi madre. Lo había rescatado de la basura. O quizás se lo había robado a su madre. Lo lucía con una chaqueta vaquera rota, burlándose de la elegancia que representaba. Mirad esto, la oí decirle a una chica de pelo rosa. Vintage, auténtico. Mi abuela me lo dejó. ¿Está viva?, preguntó la amiga. Brittany se encogió de hombros. ¿Y qué más da? Para mí está muerta. Yo solo quería las perlas. Apreté los reposabrazos de la silla. La tela era poliéster áspero, no mi cuero suave. Me concentré en respirar. Entrar, salir. Mañana, solo espera hasta mañana. La fiesta se trasladó a la carpa exterior. Rachel vino a tirarme de nuevo de la mano. Hora de los discursos, papá. Vamos, intenta andar recto. Me llevó fuera, a la noche. La carpa estaba climatizada, llena de mesas redondas y centros de flores exagerados. Me sentaron en la mesa principal junto a una silla vacía. Esa silla era para la galería, un sitio reservado para el fantasma del padre que desearían tener. Sirvieron la cena. Era solomillo. Miré el filete. Busqué un cuchillo. No había. Solo una cuchara. Rachel se inclinó. No te hemos puesto cuchillo, papá. No queremos que te hagas daño. Yo te lo corto. Cogió su propio cuchillo y tenedor y empezó a trocearme la carne en pedacitos diminutos, como si tuviera 3 años. La humillación me ardía en las mejillas. 50 personas miraban como mi hija me cortaba la comida. Podía sentir sus ojos. Pobre viejo. Ya ni comer puede. Me comí la carne. Estaba fría. Masticaba despacio, tragándome el orgullo bocado a bocado. Necesitaba la energía. Necesitaba la fuerza para lo que venía. Después del postre, un pastel que no era de mi sabor favorito, sino de chocolate, que era el favorito de Rachel, la música se apagó. Un foco iluminó el pequeño escenario al frente de la carpa. Rachel subió al micrófono con una copa de champán en la mano. Estaba radiante. Parecía una depredadora que acaba de abatir a una gacela. Gracias a todos por venir, dijo, fingiendo que la voz le temblaba de emoción. Significa el mundo para Jason y para mí tener aquí a nuestros amigos y familia. Esta noche se trata de celebrar a mi padre, Bernie. Señaló hacia mí. Siguió un aplauso educado. No levanté la mano. La miré fijamente. Rachel se secó una lágrima falsa. Todos sabéis las dificultades que hemos afrontado últimamente. Ver el deterioro de un padre es lo más duro que puede vivir un hijo. Hemos hecho todo lo posible por mantenerlo aquí, en la granja que ama. Nos mudamos. Hemos cambiado nuestra vida. Hicimos todo lo posible para mantenerlo en casa. Hizo una pausa dramática. La carpa estaba en silencio. Pero tenemos que ser realistas. Tenemos que anteponer su seguridad. Ayer, el doctor Vance nos dio la noticia que tanto temíamos. Papá necesita más cuidados de los que podemos darle. Necesita supervisión profesional 24 horas. Respiró hondo, mirando al público, interpretando a la mártir. Así que, con el corazón encogido, anuncio que la semana que viene papá se mudará a la residencia Atardecer Dorado. Es un sitio precioso. Es el mejor lugar para él. Atardecer Dorado. Lo sabía. Era un centro público, a 3 condados de distancia. Estaba infrafinanciado, con poco personal, y olía a orina y lejía. No era una comunidad. Era un almacén de olvidados. Rachel me miró, con ojos suplicantes para la gente, pero duros como pedernal para mí. Hacemos esto porque te queremos, papá. Lo hacemos para protegerte y para asegurar que tu legado, esta granja, se conserve para el futuro. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo puedes descansar ya. El público estalló en aplausos. Aplaudían su valentía. Aplaudían su sacrificio. Aplaudían mi encarcelamiento.
Jason se levantó y la abrazó. Brittany aplaudió sin despegar la vista del móvil. Yo me quedé allí sentado. El foco hacía brillar las lágrimas de Rachel como si fueran diamantes. Eran falsas. Todo aquella noche era falso. El pastel, las sonrisas, la preocupación. Era una obra de teatro y yo era el atrezo. Pero los objetos no hablan. El atrezo no se revela. Rachel volvió a la mesa enrojecida por la victoria. Se sentó a mi lado y puso su mano sobre la mía. La gente volvió a sus copas. El espectáculo había terminado. Lo has hecho muy bien, papá, susurró, sus uñas clavándose en mi piel. No has montado una escena. Estoy orgullosa de ti. Miré su mano. Miré el anillo de diamantes que llevaba, un anillo mejorado que se había comprado el mes pasado. Miré su cara, pero ya no vi a mi hija. Vi a una extraña. Vi a una enemiga. Aparté lentamente mi mano de la suya. Cogí mi vaso de agua. Di un sorbo. Luego me giré hacia ella. No grité. No di un portazo. No lancé el pastel. Sonreí. No fue la sonrisa vacía de un paciente con demencia. No fue la sonrisa educada de un invitado. Fue una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que mostraba los dientes. Era la sonrisa que usaba al entrar en una sala de juntas sabiendo que tenía el 51% de las acciones con derecho a voto. Era una sonrisa que decía, lo sé. Rachel frunció el ceño, con la frente surcada. Se echó un poco hacia atrás. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Me incliné hacia ella. Lo bastante cerca como para oler el champán caro en su aliento. Lo bastante cerca como para ver los poros bajo su maquillaje. El pastel está seco, Rachel, dije. Mi voz era firme. Profunda. Era la voz del hombre que mandaba sobre ferrallistas y electricistas. Rachel parpadeó. ¿Qué? Dije que el pastel está seco, repetí. Deberías haber pedido vainilla. Mamá siempre hacía vainilla. Rachel se quedó mirándome. La niebla de su triunfo se despejó por un momento. Oyó la claridad. Oyó la ausencia de titubeos. Oyó la memoria. ¿Te acuerdas de qué pastel hacía mamá?, balbuceó. Me acuerdo de todo, Rachel, dije en voz baja. Me acuerdo del pastel. Me acuerdo de las perlas. Me acuerdo del médico. Me acuerdo de los papeles. Su cara palideció. El ruido de la fiesta se apagó al fondo. Éramos solo nosotros dos, la depredadora y la presa, pero los papeles estaban cambiando en la oscuridad. Papá, susurró. Me recosté en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Seguí sonriendo esa sonrisa terrible y sabia. Disfruta de la fiesta, cariño. Es una fiesta muy cara. Espero que haya valido la pena. Rachel abrió la boca para hablar, pero Jason apareció, echándole un brazo por encima de los hombros. Gran discurso, cariño. Se lo han tragado. Míralo. Está feliz como una perdiz. Ni se entera de lo que pasa. Rachel miró a Jason y luego me miró de nuevo. Estaba aterrada. Vio la inteligencia en mis ojos. El filo cortante que el doctor Vance juraba que ya no existía. Vio a su padre. Él. Jason, él, ¿el qué?, respondió Jason riéndose mientras me daba otra palmada en la espalda. Está bien. Vamos, vamos a bailar. Están poniendo nuestra canción. Jason se la llevó a la pista. Rachel seguía mirándome por encima del hombro, con los ojos muy abiertos por un horror lento y creciente. Lo sabía. En algún lugar profundo de sus entrañas sabía que algo iba mal. Los observé bailar. Los vi girar bajo la carpa que yo había pagado, bebiendo el vino que yo había pagado, celebrando el robo de la vida que yo había pagado. Que bailen. Que giren. Metí la mano en el bolsillo y toqué el teléfono que me había dado Steinberg, un móvil de usar y tirar del que ellos no sabían nada. Lo sentí vibrar una vez. Era un mensaje. Está hecho. El sheriff está informado.
El banco ha transferido las escrituras. Estamos listos para las 9 de la mañana. Di otro bocado al pastel de chocolate seco. Lo tragué. Sabía a victoria. Mañana se acabaría la música. Mañana se apagarían las luces. Mañana el casero vendría a cobrar el alquiler. Y todos estaban en mora. Me quedé sentado en medio de la celebración, una isla silenciosa de venganza, esperando a que saliera el sol en su día de juicio. A la mañana siguiente el cielo era de un gris liso como pizarra, ese tipo de cielo pesado que se abate sobre el mundo antes de una tormenta. Estaba sentado en la silla que me habían asignado en la esquina del salón, con el mismo traje mal ajustado que Rachel me había obligado a ponerme la noche anterior. Tenía las manos sobre las rodillas, quietas y serenas. La casa olía a café fuerte y a sudor nervioso. Rachel iba de un lado a otro frente a la chimenea, con los tacones marcando un tic-tac sobre la tarima. Llevaba un traje de chaqueta azul marino, de líneas duras. Parecía camino del juzgado, no de la venta de la granja de su padre. Jason estaba en la cocina hablando por teléfono en susurros frenéticos. Alcancé a escuchar fragmentos. Sí, el comprador va de camino. Sí, la transferencia en efectivo está prevista para mediodía. No, él no será un problema. Está sedado. No estaba sedado. Había escondido las pastillas que Rachel me puso con el desayuno y las había tirado por el váter. Mi mente estaba afilada como una cuchilla. Contaba los minutos. Eran las 8:45. Steinberg y el sheriff estaban aparcados a 1 kilómetro, esperando mi señal. A las 9 en punto un sedán negro entró por el camino. Bajaron 2 hombres. Uno era pulido, con un traje que costaba más que mi primera casa. El otro era más tosco, con pinta más de matón que de inversor inmobiliario. Ese era el comprador que Jason había encontrado, un especialista en cierres rápidos, un tiburón que olía la sangre en el agua. Entraron sin llamar. Rachel los recibió con un apretón de manos demasiado firme, demasiado ansioso. Señor Sterling, gracias por venir con tan poca antelación. Sterling miró alrededor, deteniéndose un segundo en mí antes de descartarme por completo. Bonito sitio, gruñó. Buenos cimientos. Una pena lo de la calificación urbanística, pero eso lo arreglamos. ¿Tienen la documentación? La tenemos, dijo Jason, entrando desde la cocina con un sobre de cartón. Está todo listo. La escritura, la renuncia a la inspección y el poder notarial. Sterling se sentó a la mesa del comedor y extendió los documentos. Ni siquiera miró la letra pequeña. Sacó un bolígrafo dorado del bolsillo. Terminemos. Tengo un vuelo que coger. Rachel sacó el documento del poder notarial, el que el doctor Vance había avalado con su firma. Lo puso sobre la mesa junto a la escritura. Cogió un bolígrafo. Su mano flotó sobre la línea de firma. Era ese. El momento del robo. El momento en que firmaría 40 años de mi vida a cambio de un dinero rápido. Espere, dijo Sterling levantando la mano. ¿Dónde está la nota del médico? Mi equipo legal exige que el certificado de incapacidad vaya adjunto. Cadena de custodia, ya sabe. Aquí mismo, dijo Rachel, sacando del bolso el papel que Vance había firmado el día anterior. Lo alisó sobre la mesa. El doctor Vance lo firmó ayer. Deterioro cognitivo severo. Está incapacitado. Me lanzó una mirada al decirlo. Sus ojos estaban fríos. No había culpa, solo cálculo. Sterling asintió. Bien. Firme. Rachel bajó el bolígrafo. La punta tocó el papel. La tinta empezó a correr. Metí la mano en el bolsillo y pulsé el botón del móvil de usar y tirar. La puerta principal no se abrió. Estalló hacia adentro. El sheriff Miller, un hombre al que conocía desde que era solo un agente raso, irrumpió en la casa con la mano en la empuñadura de su arma reglamentaria. Detrás de él venían 2 ayudantes y Steinberg con un maletín que parecía contener códigos nucleares. Nadie se mueva, bramó el sheriff con la voz retumbando en las paredes. Aléjense de la mesa.
Rachel soltó el bolígrafo. Rodó sobre la mesa, dejando una raya de tinta negra como una cicatriz sobre la escritura. Jason se quedó petrificado en la puerta de la cocina, perdiendo todo el color. Sterling parecía molesto, no asustado. Estaba acostumbrado a los líos legales. ¿Qué significa esto?, chilló Rachel, recuperando la voz. Estamos en una transacción privada. ¿Quién los ha llamado? Yo, dije. Mi voz ya no era el murmullo apagado de la semana anterior. Era la voz con la que dirigía a los gruistas desde el suelo. Cortó el ruido como un cuchillo. Rachel se giró. Sus ojos se desorbitaban. Papá. Me levanté. No forcejeé. No temblé. Me incorporé recto, abrochándome la chaqueta con manos firmes. Me acerqué a la mesa y tomé el documento del poder notarial. Lo miré y luego miré a Rachel. Intentaste vender mi granja, Rachel. Intentaste venderla por 4 duros a un hombre que arrasa la historia para construir centros comerciales. Y pretendías hacerlo declarándome muerto mientras todavía estoy aquí de pie. Bernie, balbuceó Rachel retrocediendo. Estás confundido. El doctor dijo. El doctor es un mentiroso, la interrumpió Steinberg, dando un paso al frente. Abrió el maletín y sacó un fajo grueso de papeles. El doctor Vance está ahora mismo bajo custodia. Lo hemos detenido hace 20 minutos en su consulta. Ha estado muy dispuesto a llegar a un acuerdo cuando le hemos puesto la grabación. ¿Grabación?, chilló Jason. La grabación de cómo firma un diagnóstico falso a cambio de un sobre de efectivo, dijo Steinberg. Y la grabación de usted, señora Miller, indicándole que exagerara la gravedad del diagnóstico para acelerar la venta. Rachel palideció. Eso es ilegal. No pueden grabar una visita médica. En realidad, dije, acercándome a ella, en un estado de consentimiento de una sola parte puedo grabar cualquier conversación en la que participe, especialmente cuando soy la víctima de una conspiración. El sheriff Miller avanzó con los grilletes brillando en la mano. Rachel Miller. Jason Miller. Tengo órdenes de detención contra ustedes. Conspiración para cometer fraude. Abuso de mayores. Falsificación de documentos. Falsificación, jadeó Rachel. Yo no he falsificado nada. Steinberg sacó otro papel del maletín. Este es el poder notarial original que el señor Kowalski firmó hace 10 años. Deja claro que cualquier activación del poder requiere el acuerdo de 2 neurólogos independientes y colegiados, no de un médico generalista desacreditado y con problemas de juego. Al intentar usar el informe de Vance para saltarse esto, han cometido fraude. Y al firmar hoy esta escritura en su nombre, bueno, eso es falsificación. Jason intentó huir. Fue patético. Echó a correr hacia la puerta trasera, tirando una silla. Uno de los ayudantes lo placó antes de que llegara a la cocina. Cayó al suelo gritando sobre sus derechos, diciendo que todo era un error. Rachel no corrió. Se limitó a mirarme. Sus ojos estaban llenos de shock, no de arrepentimiento. Le sorprendía que la hubiesen pillado. Papá, por favor, susurró. Diles que paren. Soy tu hija. La miré. Miré a la mujer que tiró a la basura los ángeles de mi esposa. Miré a la mujer que me metió en el sótano. Mi hija murió hace mucho, dije despacio. No sé quién eres tú. El sheriff le sujetó las muñecas y la giró. El chasquido de los grilletes fue el sonido más fuerte de la sala. Rachel empezó a llorar con sollozos feos y estridentes. No era el llanto de una hija destrozada. Era el llanto de una narcisista que ha perdido al público. Sterling se levantó recogiendo sus cosas. Bien, esto parece un asunto familiar. Me marcho. El trato, obviamente, queda anulado. Siéntese, señor Sterling, dijo Steinberg. No va a ninguna parte. Tenemos preguntas sobre su relación con Jason Miller y las comisiones que le ofreció por esta venta rápida. Sterling se volvió a sentar, con la cara gris. Me acerqué a la ventana. Vi cómo se llevaban a Jason esposado, todavía gritando.
Vi cómo se llevaban a Rachel, con la cabeza gacha. Vi llegar a mi nieta Brittany con su descapotable y la música a todo volumen, solo para clavar los frenos al ver los coches de policía. Vi cómo la confusión en su cara se convertía en terror al entender que la fiesta había terminado. Me giré hacia la sala. Ahora estaba en silencio. Solo quedábamos yo, Steinberg, el sheriff y el tiburón del traje caro. La granja estaba a salvo, pero la casa se sentía vacía. Fría. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla estaba arrasado. Steinberg se acercó y me puso una mano en el hombro. Está hecho, Bernie. Los activos están seguros. El poder notarial es nulo. Asentí. Gracias, Arthur. Miré la mesa, donde la mancha de tinta seguía marcando la escritura. Recogí el bolígrafo que Rachel había soltado. Era pesado, caro. Me acerqué a la chimenea y lo lancé sobre las cenizas frías. Sácalos de aquí, Arthur, dije con la voz cansada. Sácalos a todos. Tengo mucho que limpiar. Había recuperado mi vida. Ahora tenía que averiguar qué quedaba de ella. El silencio de la casa se posó sobre mí, denso y absoluto. Estaba solo, pero por primera vez en semanas, era libre. La habitación estaba cargada con el olor del miedo y de las ambiciones hechas trizas. Los grilletes ya estaban puestos. Los agentes estaban de guardia. Pero Rachel no había terminado. Ella nunca terminaba. Incluso encadenada, su sentido de derecho era algo vivo, palpitante, que se revolvía contra la realidad. Se retorcía en el agarre de la gente, el rostro contraído, no de dolor, sino de una furia casi impresionante en su delirio. «No puedes hacer esto», gritó, desgarrando el silencio de la casa. «No importa qué papeles tengas, papá. Es mi herencia. Es mi derecho. Soy tu única hija. Todo lo que tienes va a ser mío de todas formas tarde o temprano. Solo intentamos acceder a ello un poquito antes para salvar a la familia. ¿Quieres ver a tus nietos en la calle? ¿Quieres que nos muramos de hambre? Nos lo debes. Me lo debes». Me quedé junto a la chimenea escuchándola gritar lo que yo le debía. Pensé en los festivales de baile que aguanté, en las matrículas que pagué sin pestañear, en la entrada de su primera casa, en el coche que estrelló y que yo reemplacé. Pensé en las noches trabajando horas extra, tiritando de frío, para que ella nunca supiera lo que era pasar hambre. Caminé despacio hacia ella. Los agentes se tensaron, pero el sheriff Miller les hizo un gesto para que se apartaran. Sabía que no iba a pegarle. No me hacía falta. Tenía algo mucho más pesado que soltar. «Hablas de lo que es tuyo, Rachel», dije con voz baja y serena, un contraste brutal con sus chillidos. «Hablas de herencia como si fuera un salario que tú te hubieras ganado, pero no te has ganado ni un céntimo. Y eso de tu familia muriéndose de hambre es un punto interesante». Me giré hacia Steinberg. «Arthur, dame el expediente, el azul». Steinberg avanzó y abrió de nuevo el maletín. Sacó una carpeta azul, gruesa de documentos. Me la entregó con un gesto solemne. La abrí y saqué una hoja. No era la escritura de mi granja. Era la escritura de otra casa. «¿Te suena?», pregunté, levantándola para que Rachel y Jason pudieran verla. Jason entornó los ojos, pálido y sudoroso. Esa es la escritura de nuestra casa. Nuestra mansión en los Heights». «Correcto», dije. «O mejor dicho, es el aviso de ejecución sobre vuestra mansión. El First National Bank inició el proceso hace 3 semanas porque no habéis pagado la hipoteca en 6 meses». Rachel dejó de forcejear. Sus ojos iban del papel a mí. «¿Y qué?», escupió. «Íbamos a liquidarla con el dinero de la granja. Ese era el plan. No puedes detener al banco». Sonreí. Era una sonrisa fría de invierno. «En realidad, sí puedo, porque First National ya no tiene vuestra hipoteca. Vendieron la deuda la semana pasada. Activos tóxicos. Estaban encantados de sacársela de encima». A Jason se le doblaron las rodillas. Se dejó caer contra el agente que lo sujetaba.
¿Quién? ¿Quién la compró? Yo, respondí simplemente. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el aire acondicionado pareció dejar de zumbar. Omega Holdings, continué leyendo del documento. Una pequeña firma de inversión muy discreta. De capital privado. Yo soy el único accionista. Compré tu hipoteca, Jason. Compré los préstamos de tus coches. Compré la deuda de las tarjetas con las que apostaste en monedas digitales que ni siquiera existen. Di un paso más, invadiendo su espacio, alzándome sobre ellos como el rascacielos que levanté en el centro. Ya no soy solo tu padre, Rachel. Ya no soy solo la víctima de tu fraude. Soy vuestro acreedor. Soy el banco. Y a diferencia de First National, yo no doy periodos de gracia. La boca de Rachel se abría y se cerraba sin emitir sonido. La realidad de su situación se desplomaba sobre ella. No solo iba a ir a prisión. Iba a ir a prisión en bancarrota. Jason empezó a gemir. Bernie, por favor. Podemos arreglarlo. Yo puedo trabajar. Puedo pagarte. No puedes pagarme, lo corté. Porque no tienes trabajo. Ayer llamé al consejo de administración de tu empresa. Les hablé de la investigación por malversación que está abriendo el fiscal. Estás despedido desde esta mañana. Solo que aún no te habías enterado porque estabas demasiado ocupado intentando robarme. Saqué otro documento de la carpeta azul. Este era una orden de embargo. Lo firmó un juez hace una hora, dije con voz sin emoción. Como tengo la deuda y como has demostrado ser un riesgo de fuga y un estafador, me han concedido un bloqueo de emergencia sobre todos tus activos restantes. Tus cuentas están congeladas. Tus coches se los están llevando ahora mismo. La mansión, cambiarán las cerraduras a mediodía. Rachel me miró con puro pavor. Nos estás echando de nuestra propia casa. ¿A dónde irá Brittany? Ella es inocente. Brittany, dije, sintiendo un pinchazo de dolor que enterré bajo la necesidad de la lección. Brittany está ahora mismo en la casa, descubriendo que su llave no funciona. Pero no te preocupes, no la dejé en la calle. Le alquilé una habitación muy pequeña, en una pensión cerca del instituto comunitario. Tiene una entrevista de trabajo mañana en un diner. Yo se la conseguí. Si quiere comer, trabajará. Si quiere estudiar, estudiará. Pero la fiesta se acabó. El viaje gratis se acabó. Rachel lanzó un grito. Era un sonido primitivo de rabia y pérdida. Monstruo. Estás destruyendo a tu propia familia. Nos estás quitando todo. Yo tomé todo lo que pedí, mi voz alzándose por primera vez, como trueno en la sala. Te lo di todo. Te di la vida. Te di educación. Te di una red de seguridad tan ancha que podías dormir encima. Y tú la cortaste. Cogiste unas tijeras y recortaste la red porque querías los hilos de oro solo para ti. Tiré la carpeta azul sobre la mesa. Cayó con un golpe pesado. Querías mi dinero, Rachel. Querías el poder que viene con el apellido Kowalski. Pues ahora tienes todo su peso. Quisiste tratar a esta familia como un negocio. Muy bien. Hiciste un mal negocio y yo estoy ejecutando el préstamo. El sheriff Miller se adelantó, incómodo pero firme. Está bien, basta. Tenemos que trasladarlos. Espera, dije. Metí la mano en el bolsillo y saqué una última cosa. Era una chequera. Mi chequera personal. La que ellos habían intentado robar. Arranqué un cheque. No escribí nada. Lo arrugué despacio hasta hacer una bolita apretada. Jason lo miró con ojos hambrientos y desesperados. Esto es lo que pensabais que era yo, dije, sosteniendo la bola de papel frente a su cara. Solo papel. Solo un recurso que se usa y se tira. Dejé caer la bolita al suelo. Llévatelos, sheriff. Los agentes empezaron a arrastrarlos hacia la puerta. Jason sollozaba, las piernas colgando. Rachel seguía mirándome, con un odio tan puro que casi cegaba.
Nunca te lo perdonaré, gritó mientras la sacaban al porche. Espero que te mueras solo en esta casa vacía. Espero que te pudras. Escuché sus gritos apagarse cuando la metieron en el coche patrulla. Me quedé en medio del salón, rodeado de los muebles extraños que habían traído, los restos de su invasión. Steinberg cerró el maletín. El clic sonó fuerte en el silencio repentino. Ha sido exhaustivo, Bernie, dijo en voz baja. Era necesario, respondí. Caminé hasta la ventana y vi cómo los coches de policía se alejaban, con las luces girando, llevándose lo último de mi familia biológica. Ellos querían la herencia, Arthur. Querían el final de la historia. No se dieron cuenta de que el que la escribía era yo. Miré los campos de mi granja. El trigo de invierno estaba aplastado donde pusieron la carpa, pero las raíces seguían ahí. Volvería a crecer. Haría falta tiempo y mucho trabajo, pero volvería a crecer. ¿Y la mansión?, preguntó Steinberg. ¿Qué quieres que haga con ella? Véndela, respondí sin dudar. Liquídala. Pon el dinero en el fondo para víctimas de abuso a mayores. Cada céntimo. No quiero ni un euro de su dinero manchado. Solo quería el control. Quería que supieran que la mano que alimenta también puede quitar el plato. Steinberg asintió. ¿Y Brittany? Suspiré. Vigílala. Si mantiene el trabajo en el diner durante 6 meses, si se presenta, trabaja duro y no pide limosna, entonces hablaremos de matrícula. Pero nada de París. Universidad estatal. Tiene que aprender que el mundo no le debe una vista a la Torre Eiffel. Me alejé de la ventana. La casa se sentía enorme. Se sentía silenciosa. Pero por primera vez en semanas, no parecía una prisión. Era una fortaleza que acababa de repeler un asedio. Voy a cambiar las cerraduras otra vez, dije. Y Arthur. Sí, Bernie. Manda una prima a Mike y consígueme el teléfono de ese servicio de jardinería. Quiero que replantemos esas azaleas. Quiero que esto vuelva a parecer la casa de Catherine. No un hotel, no un banco. Un hogar. Me senté en la única silla que quedaba en la estancia, la que Jason no había tirado porque la usaba para apilar sus revistas. Cerré los ojos. Tenía 71 años. Acababa de mandar a mi hija a prisión y de arruinar a mi yerno. Estaba solo. Pero mientras escuchaba los crujidos de la vieja casa acomodándose, sentí una calma extraña. No había perdido a mi familia. Había extirpado un tumor. Había cortado la podredumbre que me estaba matando. Y ahora, por fin, podía empezar la curación. Inspiré hondo, llenando los pulmones de aire que volvía a ser solo mío. Era frío, era punzante y sabía a vida. El sheriff Miller dio un paso al frente, el crujido del cuero de su funda rompiendo el peso del silencio. Sacó un papel doblado del bolsillo, la orden que sellaría el destino de mi familia. No gritó. No le hizo falta. El peso de la ley estaba en cada sílaba. Rachel Miller y Jason Miller quedan formalmente detenidos por conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos legales y abuso de mayores en primer grado. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra en un tribunal. Las palabras flotaron en el aire como humo. Abuso de mayores. Era un término feo. Evocaba golpes, abandono, violencia física. Pero lo que ellos hicieron era aún más insidioso. Intentaron borrar mi mente. Intentaron robarme la autonomía. Intentaron enterrarme en vida. Jason fue el primero en romperse. Se dejó caer contra la pared. Su traje caro ahora parecía un disfraz en un niño. Yo no lo hice, gimoteó, con las lágrimas mezclándose con el sudor del pánico. Fue idea de ella. Ella me dijo que estabas enfermo. Me dijo que era la única forma de salvar la casa. Yo solo firmé. Solo hice lo que ella me dijo. Rachel se giró hacia él, esposada, con una mirada feroz. Cobarde, siseó. Gusano sin columna. Bien que te gustó gastar el dinero mientras creías que nos íbamos a salir con la tuya.
Tú fuiste el que buscó las leyes de ejecución. Tú encontraste al médico. No se te ocurra cargarme el muerto. Los vi devorarse el uno al otro. La fachada unida que habían mostrado al mundo, la pareja perfecta que solo quería cuidar al padre anciano, se desintegró en segundos. Era patético. Era inevitable. Las ratas siempre se comen entre ellas cuando el barco se hunde. Los agentes les tomaron los brazos y los dirigieron hacia la salida, entre sillas volcadas y restos de la venta frustrada. No aparté la vista. Me obligué a mirar. Necesitaba recordar esto. Necesitaba no olvidar que la niña de coleta se había ido, reemplazada por una mujer dispuesta a vender su alma por un abono al club de campo. Justo cuando llegaban al umbral, la puerta se abrió de golpe. Brittany apareció, sin aliento, la cara enrojecida. Había visto las luces desde la carretera. Llevaba una chaqueta de diseñador que yo había pagado y un bolso que costaba más que mi primer coche. Miró a sus padres esposados. Miró al sheriff. Me miró a mí. Y no corrió a abrazar a su madre. No preguntó por qué lloraba su padre. Me miró con pánico, pero no por ellos, sino por sí misma. Abuelo, chilló con la voz rota. ¿Qué está pasando? ¿Y París? La matrícula vence el lunes. La fianza del piso no se devuelve. Sentí una frialdad en el estómago que nada tenía que ver con el clima. Sus padres se iban esposados por delitos graves, y su primer pensamiento era su semestre en el extranjero. Su único pensamiento era el corte del flujo de dinero. La podredumbre había llegado a las raíces. Rachel miró a su hija, y por fin se le cruzó un destello de vergüenza por la cara. Brittany, cariño, llama al abogado. Llama. No terminó. El agente la empujó hacia el coche patrulla y la puerta se cerró con un portazo que me retumbó en los huesos. Centré mi atención en mi nieta. Estaba en medio del salón, mirándome con una expresión de puro derecho adquirido. No estaba triste. Estaba molesta. Incómoda. Tienes que arreglar esto, abuelo, dijo, dando un pisotón como una niña pequeña. No puedo perder este semestre. Todas mis amigas van. Tú tienes dinero. Mamá dice que tienes millones escondidos. Solo tienes que firmar un cheque, ¿verdad? Arréglalo para que pueda ir. Fui hacia la mesa donde aún estaba la escritura anulada. Cogí una hoja que había preparado la noche anterior. No era un cheque. No era una transferencia. Era una hoja de papel barato, doblada. Caminé hacia Brittany. La miré. De verdad la miré. Vi el vacío en sus ojos. Vi el producto de una vida recibiéndolo todo sin mover un dedo. Vi mi propio fracaso por no haber intervenido antes. No voy a firmar ningún cheque, Brittany, dije con voz calmada y firme. No hay París. No hay piso. El fondo se ha congelado. Tus padres van a ir a prisión y están en bancarrota. El viaje gratis se acabó. Se le cayó la mandíbula. No puedes hacer eso. Es mi dinero. Nunca fue tu dinero, la corregí. Era mío. Y estoy harto de pagarle la vida a gente que me desprecia. Le tendí la hoja. Ella la miró, confusa. ¿Qué es esto? Cógela, dije. La arrancó de mi mano y la desdobló. La miró, frunciendo el ceño mientras intentaba entender. Es una solicitud de trabajo, susurró horrorizada. Para un diner. El Rusty Spoon. Ese sitio es asqueroso. ¿Por qué me das esto? Porque conozco al dueño, respondí. Se llama Sam. Es buena gente. Necesita a alguien para fregar platos y para servir en el turno de mañana. Pagan el salario mínimo más propinas. Si mañana a las 6 de la mañana te presentas, te dará un delantal. Brittany miró el papel como si estuviera envenenado. ¿Esperas que friegue platos? Soy influencer, abuelo. Tengo seguidores. No puedo trabajar en un diner. Puedes y lo harás, dije endureciendo el tono. Si quieres comer. Si quieres techo. Porque ya no voy a pagarte el alquiler.
He cubierto tu piso hasta fin de mes. Después, vas por tu cuenta. Si quieres ir a la universidad, puedes pedir préstamos como todo el mundo. Si quieres dinero, lo vas a ganar. Ella arrugó el papel con la mano y me lo tiró a los pies. Te odio. Estás arruinando mi vida. Eres un viejo avaro y amargado. Miré la bola de papel. Luego volví a mirarla. No, Brittany. Te estoy salvando la vida. Tú aún no lo ves. Tus padres te enseñaron que el mundo te debe algo. Yo te estoy enseñando que el mundo no te debe nada. Señalé la puerta. Ahora vete. Vuelve a casa. Haz la maleta. Mañana tienes turno. No llegues tarde. A Sam le fastidia que la gente llegue tarde. Se quedó mirándome, con lágrimas de rabia corriéndole por la cara. Esperó a que me ablandara. Esperó al abuelo que le metía billetes en el bolsillo. Pero ese se había ido. Lo había sustituido un hombre que sabía que, a veces, lo más compasivo es dejar que alguien se caiga. Se giró y salió corriendo, llorando. Oí su coche arrancar, el motor rugiendo mientras salía disparada del camino. Dejó la solicitud arrugada en el suelo. Me agaché y la recogí. La alisé sobre la mesa. Volvería. Cuando llegara el hambre, cuando entendiera que las tarjetas no pasaban, volvería. Y el trabajo la estaría esperando. Fui a la ventana y vi desaparecer el último coche de policía por el camino de tierra. El polvo se asentó en la entrada. El silencio volvió a la granja. No era el silencio pesado y opresivo de la última semana. Era un silencio limpio. El aire se sentía más ligero. La casa parecía respirar de nuevo. Steinberg guardaba sus papeles. Se le veía cansado. Los dos lo estábamos. ¿Estás bien, Bernie?, preguntó en voz baja. Miré la estancia. Vi los huecos donde antes estaban mis muebles. Vi las marcas en el suelo. Vi los restos de mi familia. Estoy bien, Arthur, respondí. Hoy he perdido una hija. Pero creo que he salvado un legado. Me aparté de la ventana. El sol se ponía, alargando las sombras. Se había acabado. Los parásitos se habían ido. La herida estaba cauterizada. Solo quedaba reconstruir. Y si había algo que Bernie Kowalski sabía hacer era construir. Las olas golpean contra las rocas bajo mi balcón con un ritmo al que al fin he aprendido a dormir. Es un sonido distinto al del viento en los campos de maíz, pero es un cambio bienvenido. Estoy sentado en la terraza de una casa de cristal frente a la costa de Maine. El aire aquí es frío y huele a sal y a pino. Huele limpio. Huele a un lugar donde los fantasmas no pueden seguirte. Steinberg está frente a mí, con un té helado entre las manos. Parece más relajado que nunca. No lleva corbata. Por primera vez en 30 años, solo somos dos viejos amigos viendo ponerse el sol sobre el Atlántico. Mete la mano en su bolsa, pero esta vez no saca una crisis. Saca un informe final. Está hecho, Bernie, dice, con la voz mezclándose con el rumor del mar. El juez dictó sentencia esta mañana. Rachel recibió 8 años. Jason, 10. Los cargos federales por fraude electrónico inclinaron la balanza. Los trasladan a un penal federal en Pensilvania la semana que viene. Asiento mirando el agua gris. 8 años. Mi hija será casi cincuentona cuando vuelva a respirar aire de libertad. Debería entristecerme. Un padre debería llorar por una hija entre barrotes. Pero no siento tristeza. Siento la satisfacción de un ingeniero estructural que por fin ha quitado un muro cargado que estaba a punto de tirar todo el edificio. Preguntaron por mí, digo, bebiendo mi café. Steinberg niega con la cabeza. No. Jason estaba demasiado ocupado llorando. Rachel. Rachel se limitó a mirar la pared. Sigue pensando que esto es un error. Sigue creyendo que el mundo le rompió su promesa. No ha aprendido nada. Y no creo que lo haga. Me recosté en la silla. Esa es la tragedia,
Arthur. No es la condena. Es que lo tenía todo y lo cambió por un atajo que terminaba en un precipicio. ¿Y la chica?, preguntó. Brittany. Steinberg esboza una pequeña sonrisa real. Sigue en el Rusty Spoon. Sam me dice que el mes pasado llegó tarde 2 veces y le descontó parte del sueldo. No montó un drama. No dimitió. Se puso el delantal y hizo doble turno para compensar. Está cansada, Bernie. Parece 10 años mayor que aquella noche de la fiesta, pero paga su propio alquiler. Noté un calor en el pecho que nada tenía que ver con el sol. Bien, digo. Mantén abierto el fondo de becas. Si llega a Navidad, si sobrevive un año de servir desayunos y fregar suelos sin pedir nada, mándale la solicitud para la universidad estatal. No París. Pero una oportunidad de verdad. Steinberg cerró la carpeta. Eres un hombre duro, Bernie Kowalski. Miré mis manos. Eran manos viejas, con manchas y venas marcadas, pero firmes. No soy duro, Arthur. Solo he terminado con las mentiras blandas. Vendí la granja hace 3 meses. No podía seguir allí. Los recuerdos de Catherine estaban, sí, pero la invasión los había contaminado. Cada vez que miraba el comedor veía a Rachel intentando forzarme el bolígrafo. Cada vez que miraba la puerta del sótano, veía el catre. Así que se la vendí a una pareja joven que quería criar caballos. Les dejé el tractor. Espero que encuentren allí la paz que yo perdí. Me mudé aquí. Dejé de esconder el dinero. Compré esta casa con el efectivo de Zúrich. Me compré un barco. Contraté a un cocinero, no porque no sepa guisar, sino porque me he ganado que otros piquen la cebolla. Pero no solo me jubilé. Usé la liquidación de la deuda de Hasson y la venta de la granja para arrancar un proyecto nuevo, el Fondo de Defensa Catherine Kowalski. Pagamos abogados para ancianos a los que sus familias están exprimiendo. Contratamos detectives privados para rastrear los bienes que esconden los hijos codiciosos. Somos la caballería que aparece por la colina cuando todos los demás ya se han dado la vuelta. Cada semana leo los expedientes. Veo las mismas historias. El hijo que se queda con la pensión. La hija que vende la casa. Y cada vez que ganamos un caso, cada vez que frenamos un robo, siento que se me aligera un poco el alma. Me levanté y fui hasta la barandilla. El sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de morados amoratados y rojos enfadados. La gente te dice que la familia lo es todo, que la sangre es más espesa que el agua, que tienes que perdonar porque compartes apellido. Están equivocados. La sangre es solo biología. Familia es comportamiento. Familia son las personas que te respetan cuando eres débil. Familia son los que te protegen cuando eres vulnerable. Rachel y Hasson no eran familia. Eran parásitos que compartían mi ADN. Miré a Steinberg. Él era mi familia. Mike, el detective que me salvó, era mi familia. La pareja que cría caballos en mis tierras viejas eran más familia para mí que la mujer que se sienta en una celda en Pensilvania. Aspiré el aire salado. Tenía 71 años. Vivía solo en una casa grande junto al mar. Pero no estaba solo. Estaba limpio. Había cortado la podredumbre. Había asegurado los cimientos. Me giré hacia Steinberg. Quédate a cenar, Arthur. El chef va a hacer langosta. Y mañana tráeme el expediente de ese caso de Ohio, la viuda con los 3 hijos. Creo que ya es hora de hacerles una visita. Soy Bernie Kowalski. Construí rascacielos. Construí una fortuna. Y cuando mi propia sangre intentó derribarla, construí una fortaleza que no pudieron traspasar. Sigo en pie. Y las vistas desde aquí son espectaculares. Este camino me enseñó una lección dura, una que ningún padre quiere aprender. Pasamos la vida construyendo casas, patrimonios, familias. Damos por sentado que el cimiento de la sangre es indestructible. Pero yo aprendí que la sangre es solo biología. La lealtad, el respeto y la bondad son decisiones.
Mi hija eligió la avaricia. Me miró y vio una cuenta corriente con pulso. Confundió mi silencio con estupidez y mi paciencia con debilidad. A quien me escuche y se sienta atrapado por la obligación familiar, que se sienta recurso y no persona, que sepa esto: tienes derecho a cerrar la puerta. Tienes derecho a proteger tu dignidad, tu legado y tu paz. No es cruel exigir respeto. No es egoísta cortar un miembro que está envenenando el cuerpo. La familia de verdad no trama tu caída. Celebra tu vida. Puede que yo haya perdido una hija, pero recuperé mi respeto por mí mismo. Y al final, estar solo en una casa levantada sobre la verdad es infinitamente mejor que vivir en una mansión abarrotada construida sobre mentiras. Si esta historia de justicia servida en frío te ha gustado, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para más relatos como este. Y ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en mis zapatos, ¿los habrías mandado a prisión o te habrías limitado a cortarles el grifo? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.